Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Les doy la bienvenida a esta tercera semana de actividades de nuestro proyecto educativo número 4, con el tema Salud y Bienestar Individual y Colectivo con enfoque a los derechos intergeneracionales. Hoy estamos lunes 18 de octubre de 2021. Hoy vamos a trabajar en el texto de lengua y literatura. Vamos a iniciar observando detenidamente la siguiente imagen y vas a comentar con tu acompañante en casa acerca de lo que ves. ¿Qué estará observando este niño? Sí, este niño está observando el stand de los cuentos de terror. ¿Pero qué están diciendo estos otros niños que están acá? Dicen que a ellos les gusta leer los cuentos de hada y también le encantan los cuentos de terror. ¿Qué tipo de cuento te gusta leer a tú? ¿Quieres seguir leyendo cuentos? Bien, ya ustedes conocen el concepto de un cuento y también la estructura del mismo, ¿verdad? Pero vamos a activar nuevamente este conocimiento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios protagonizados por un grupo reducido de personajes. Hay varios tipos de cuentos. Están los cuentos populares, cuentos de hada, cuentos maravillosos, cuentos de misterio, entre otros. Vamos a seguir leyendo más cuentos. Pero primero vamos a observar en esta imagen la estructura del cuento. Vemos que la estructura del cuento tiene un título. Vemos aquí que el título es Los tres cerditos y también está acompañada de una imagen. Acá observamos lo que es el inicio del cuento, es decir, es el principio, cuando ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes. En esta otra parte vemos que está el conflicto o nudo, es decir, la situación, problema o centro del cuento. En esta otra parte vemos lo que es el desarrollo, que son las acciones que se desarrollan en el conflicto. Y el desenlace. Vemos aquí que el desenlace ya es la resolución del conflicto y por último tenemos el final, es decir, el final del cuento. Y esa es la estructura de un cuento. Ahora que ya recordaste qué es un cuento y su estructura, vas a leer estos dos cuentos que se encuentran en las páginas 104, 106 y 107. En la 104 encontramos el cuento El traje nuevo del emperador y en la página 106 y 107 El gato soñador. Vas a leer estos cuentos y vas a comentar con tu acompañante en casa de forma oral. Vas a identificar cuál es la estructura de estos cuentos. También vas a realizar, de acuerdo a la lectura, las actividades que se encuentran en la página 105 y en la página 107 respectivamente, de acuerdo a cada cuento. Y en tu cuaderno o carpeta de actividades vas a encontrar palabras que representen acciones, es decir, verbos, en la lectura de los cuentos que has leído y vas a clasificarlos según su conjugación. Recuerda que los verbos tienen tres conjugaciones. La primera conjugación son aquellos verbos que terminan en ar, segunda conjugación los que terminan en er y la tercera conjugación aquellos que terminan en ir. A modo de ejemplo vamos a leer una parte del cuento El traje nuevo del emperador para que te guíes en la realización de la actividad. Dice el cuento, había una vez un emperador a quien le encantaba ponerse vestidos nuevos. Vemos aquí en esta parte que tenemos la palabra ponerse. ¿Sí? Esta palabra vemos aquí claramente que ponerse se refiere al verbo poner, ¿verdad? Poner termina en la conjugación er, es decir, en la sílaba er. ¿A qué conjugación pertenecerá? ¿A la primera, segunda o tercera? Muy bien, a la segunda conjugación, ¿verdad? Seguimos leyendo. Tanto así que hasta las reuniones con sus ministros las hacía en su guardarropa.
Un día 2 extranjeros le aseguraron que podían tejerle un vestido fabuloso. También hemos notado aquí que esta palabra aseguraron proviene del verbo asegurar. Asegurar es una palabra que termina en ar, es decir, que pertenece a la primera conjugación, ¿verdad? Y la escribimos. De esa manera vas a seguir realizando la lectura y también vas a ir identificando los verbos y ubicándolos de acuerdo a la conjugación. Eso ha sido todo por hoy, mis estudiantes. Nos encontramos mañana con una nueva actividad.